Buen día, compañeros. Estamos ante la sexta grabación de la clase. Sin más preámbulo, vamos a continuar con la revisión de los protocolos. La clase anterior vimos rápidamente la revisión del protocolo del compañero Ernesto y vamos a terminar de darle el visto para que continuemos con la revisión de los demás protocolos. Entonces, nos habíamos quedado en este punto. Una vez que tenga yo hecho toda la revisión, lo haré llegar al compañero Ernesto para que pueda hacer sus cambios y en ese sentido, pues hecho ya los cambios pertinentes para el domingo, pues ya tendrá que presentarlo con las correcciones y que corresponderá la evaluación a la corrección de esta investigación, ¿vale? Así que continuamos. Objetivo que no nos quedamos, que este estaba bien. Objetivo específico. Ajá, aquí también teníamos que poner que aquí habíamos puesto algo para que el compañero lo moviera. Y nos quedamos en preguntas. Aquí recordemos que en las preguntas de investigación, digamos que iban a ser cuatro. Digamos que iban a ser cuatro preguntas, que usualmente en protocolos de investigación se suelen dar cuatro preguntas, porque por cada pregunta va a ser un capítulo o un índice tentativo. Por cada pregunta es un índice tentativo. Entonces, si me estás poniendo ocho preguntas, entonces vas a tener que poner ocho capítulos. Es un capítulo para darle respuesta a determinada pregunta. Entonces, elige solamente cuatro preguntas y estas tienen que ser con un orden concatenado, un orden lógico. No podemos ir primeramente de un cero a un 5 y luego un 3 y luego un 2, sino primero tenemos que ir de un cero, luego tenemos que ir a un uno y luego un 2 y luego un 3. Es ahí que este orden lógico nos ayudaría a, vamos a decirlo así, a saber como lector qué es a lo que se está llevando o que se está llevando un orden, el mismo orden que yo ejemplificaba, un orden lógico. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría primeramente cómo se comprende un núcleo familiar. Podrás poner las TICs y su funcionamiento en la sociedad. ¿Cuál es el funcionamiento de las TICs en el núcleo familiar primario? Estamos hablando que si es que te englobas a la familia o, como lo habíamos dicho ayer, si te enfocas a los niños o a adolescentes. Igual aquí cómo se comprende el núcleo familiar en los niños y adolescentes. Tienes que especificar aquí qué es lo que tú comprendes con niños, de los cuántos años son niños y a los cuántos años son los adolescentes, para que quede abarcado. ¿Cuál es la función de la policía cibernética? ¿Cuál es la función de la fiscalía cibernética? Si tú englobas más adelante la persecución de los delitos cibernéticos, eh, sería así. ¿Cuál es la función de la fiscalía ante los delitos cibernéticos? Hay otra pregunta y aquí eliminamos esta pregunta porque esta pregunta, la redundancia es que como habíamos dicho en la clase anterior, la Fiscalía es la encargada de perseguir los delitos cibernéticos. ¿De qué forma trascienden las resoluciones de la Fiscalía Cibernética en los derechos humanos? ¿Cómo pretende solucionar los problemas de violencia? Bien, ¿cómo pretende solucionar los problemas de violencia entre los núcleos familiares a causa de las TICs? Entonces sería, ¿cómo pretende
¿Cómo pretende la Fiscalía solucionar los problemas de violencia dentro de los núcleos familiares a causa de las TICs? ¿De qué manera y hasta qué punto influyen las TICs en violencia familiar? Mira, esta es otra pregunta muy buena. La podríamos colocar aquí. Esta la podemos quitar. Esta la podemos igual subir. ¿De qué manera y hasta qué punto influyen las TICs en la violencia familiar? Aquí ya redundan. Vamos a quitar esta porque ya tenemos la 2. ¿De qué manera y hasta qué punto influyen las TICs? Los adolescentes y niños menores de 10 años son más afectados por las TIC. ¿Cómo podría evitarse el comportamiento? Entonces, aquí también le eliminamos esta, puesto que en las primeras preguntas ya estás hablando de, primeramente, cómo se comprende el núcleo familiar, cuál es el funcionamiento de las TICs en el núcleo familiar primario, y de qué manera y hasta qué punto influyen las TICs en la violencia familiar. Aquí ya estás hablando de que estás incluyendo las TICs y estás incluyendo el núcleo familiar. ¿Cómo pretende la Fiscalía solucionar? Ajá. Bien. Esto de limitar el uso de las TICs a los menores reducen los índices, podrías ponerlo aquí, ¿cómo pretende la Fiscalía solucionar? Entonces, nos quedaríamos con estas 4 preguntas. Ahora, sobre estas 4 preguntas, tienes que realizar el índice tentativo. Me pones el contexto familiar influenciado por las TICs en México, estudio sobre el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos. Ok. El índice tentativo, esta parte vamos a eliminarla para que queden solamente los capítulos. Cada capítulo tiene que responder a una pregunta. Aquí tenemos que hacer entonces el cambio. Si queremos utilizar la primera pregunta de cómo se comprende el núcleo familiar, pues podríamos poner el capítulo 1, núcleo familiar primario. Ahí abajo empiezas. Me ocurre 1.1, que es núcleo familiar primario. 1.2, cómo se conforma el núcleo familiar primario. 3, cuáles son los valores para la conformación de un núcleo familiar primario. La familia en México. ¿Te das cuenta? Podemos ver cómo vamos en un orden cronológico, perdón, en un orden concatenado, en un orden y sentido lógico. Empezamos por definir qué es núcleo familiar, puesto que habrá personas que no sepan qué es núcleo familiar en el sector primario. Entonces, tenemos que realmente poner toda nuestra investigación de forma ordenada y de forma lógica para que el lector pueda tener una clara comprensión de lo que estamos hablando. Entonces, la familia en México, y ya una vez que hablamos de la familia en México, hablemos de cuáles son los problemas que afectan el desarrollo del núcleo familiar primario. Paréntesis, familia. Aquí hablamos del primer punto, cómo comprende el núcleo familiar. Bien. Aquí pones las nuevas tecnologías como parte del núcleo familiar. Excelente. Este está súper bien.
¿Cómo influyen las TICs en el comportamiento de adolescentes menores de 10 años? La aplicación de índole violento en las TICs. Perfecto. Si te das cuenta, aquí ya lo logramos armar, ya logramos introducir, aquí ya lo estamos introduciendo de una forma ordenada. ¿Cuál es el segundo punto? ¿De qué manera y hasta qué punto influyen las TICs en la violencia familiar? El marco legal. Aquí también nos haríamos un ladito. Si es que nos quedamos con esta pregunta, es de qué manera es que punto influyen las TICs en la violencia familiar. Vamos a ponerle las TICs, las tecnologías de información y comunicación en el núcleo familiar primario. Y estas las vamos a cambiar. Porque aquí vamos a hablar específicamente. Me falta poner. Tal vez si me fallan algunas cosillas de corrección o algo así, ya lo harás tú de forma estética. La violencia familiar, cómo afecta la violencia intrafamiliar en el núcleo primario. Bien. Nuevas tecnologías como parte del núcleo familiar. ¿Cómo influyen las TICs en el comportamiento de adolescentes? Bien. Las aplicaciones de índice violento en las TICs. Ajá. Y bien. Vamos a quitar estas. Las resoluciones. Todavía no hablamos por esto que la dosis y esta forma influyen. Nos tenemos que basar este capítulo con la segunda pregunta. Entonces vas a hacer el cambio también de esta, ¿vale? Capítulo 3. ¿Qué dice nuestra pregunta 3? ¿Cuál es la función de la Fiscalía ante los delitos cibernéticos? Bien. Capítulo 3. La función de la Fiscalía en los delitos cibernéticos causadas por las. Primeramente, ¿cuál es el catálogo de delitos presidiales? Ajá.
Bien, aquí ya tenemos el capítulo 3. Aquí puedes completarlo un poco más, según las atribuciones, según qué son los delitos, según la pregunta número 3. ¿Cuál es la función de la Fiscalía ante los delitos cibernéticos? Y el cuarto, propuesta legislativa para controlar el uso de la tecnología en menores de edad. En ese sentido, ¿cómo pretende la Fiscalía solucionar? Si tú pretendes realizar una pues solución a determinada problema, quien tienes que dirigirte hacia los órganos reguladores, en este caso es el Estado, quien tiene la facultad de poder realizar el cambio, realizar el cambio de orden. Específicamente el Poder Legislativo es el que también escucha las propuestas de los ciudadanos para que por medio de un proceso legislativo se dé la creación, la reformación de alguna norma, de alguna ley. Entonces, el Estado es el que también se encarga de solucionar estos problemas. ¿Cómo pretende el Estado solucionar los problemas de violencia dentro de los núcleos familiares a causa de las TICs? Y aquí entraría propuesta de legislativa para controlar el uso de la tecnología. Control de uso de aplicaciones o juegos de contenido violento en menores de edad. Promoción de valores cívicos a través de las tecnologías en menores de edad. Ok, aquí entonces tenemos que poner aplicaciones de índole violento. Aplicaciones de índole violento en las TICs. Ok. Hay que delimitar bien esto porque aquí en el 3 hablamos de la función de la Fiscalía en los delitos cibernéticos causados por las TICs. Y propuesta legislativa para controlar el uso de la tecnología de los menores de edad. Aquí tienes que mencionar también, te voy a poner acá, mencionar más puntos que hablen o justifiquen la violencia por los TICs. Y aquí está bien, bien. Y nada más añádele, añádele, y está bien. Me gustaría que le pusieras más puntos, pero prácticamente está bien. Control de uso, bien. El marco realizado en esta investigación va a abordar parte del derecho familiar y derechos humanos, parte del derecho familiar y derechos humanos, piden los derechos humanos, la vida, la seguridad, la libertad y protección judicial, los parecieron violentados en el Código Civil por las TICs en México. Este estudio se realizará sobre el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos de la familia. Estos derechos familiares son bienes jurídicos tutelados a nivel nacional, están protegidos por la Constitución. Bien, ok. Está bien. Recuerda que también el marco teórico, y aquí está aquí está el proyecto que les decía. Esta es una investigación que se hizo en la que nos estamos basando como un protocolo de investigación. Este es el ejemplo que yo les doy de una investigación que realicé, en el que hablamos de título tentativo, nuestra delimitación, planteamiento del problema. Tiene que ser literal en esta forma que es la que puse, espacial, temporal, área. Ojo, todo lo que estemos nosotros justificando debe de ir sumamente
bien justificado abajo con las normas, con eh, la bibliografía en donde lo sacaste. Tienes que citarlo también. Justificación es la justificación al mismo ejemplo que les manejé toda la clase, que era la desaparición forzada. La hipótesis, objetivo general, el específico, las preguntas de investigación. Si se dan cuenta, son 4 preguntas de investigación para que nuestro índice tentativo nos podamos ter cumplimentado a los 4 puntos, que aquí hay una pregunta o aquí hay un marco que se dedica a darle respuesta a una pregunta. Aquí está la segunda, que es la que le da una pregunta, la tercera que le da una pregunta y la última que le da solución a una pregunta. Sigue nuestro marco teórico. Y en el marco teórico es todas aquellas definiciones. Bien, está bien lo que me colocaste, pero en el marco teórico va todos los puntos clave, tiene que ir con su definición para no caer en redundancias, lagunas o confusión. Núcleo familiar primario. Si estamos hablando de derecho familiar, que es derecho, pusiste por ahí algo de derechos humanos, tienes que citar legislación, entonces me imagino que citarás alguna ley con respecto al tema y posteriormente tendrás que dar la definición. Marco conceptual. ¿Qué dice nuestro marco conceptual acá? Mm -hmm. Bien. Oh, claramente, claramente. Hubo un cambio. Es así. No, así. Está bien totalmente el marco teórico. El marco conceptual es las partes de definición. Aquí está bien el marco jurídico legal que tú me pones, pero debes de poner, si lo sacaste de la Constitución política de los estados, bla, 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 pones el artículo cuarto que menciona la familia y abajo, Código Civil para el estado de puntos, hablamos dos, en su artículo 344 dice la familia, etcétera. Tienes que citar, cítale, tienes que citar, ¿vale? Igualmente. El comienzo de los grandes conflictos a nivel nacional en la actualidad, la Fiscalía, en su departamento de delitos cibernéticos, ha desarrollado varios mecanismos de protección de los derechos humanos y familiares principalmente. Estos están a cargo de los juzgados civiles y estos están a cargo de los juzgados civiles. No, juzgados civiles de la persecución de los delitos de orden penal, así como
apoyándose de la policía cibernética. Entre los delitos cometidos en el núcleo familiar, delitos cometidos en el núcleo familiar por la por el uso malintencionado de las TICs. Se han hecho más frecuentes con mayor agresividad en todos los tipos de violencia conocidos dentro. Ok, recayendo en la violencia intrafamiliar, conocido dentro del núcleo familiar primario. El marco contextual, aquí puedes poner un poco de índices actuales de violencia intrafamiliar. Y bien, esto va un poco de la estado del arte. Recordemos que estado del arte es hablar del problema en la actualidad, ¿vale? La trayectoria de los violentos en México se origina de manera frecuente y agresiva en el uso de las TICs por violencia menores de edad. Bien. Las TIC son de uso general, pero afectan más a la comunidad infantil y los adolescentes. Pues por eso que el derecho familiar busca proteger también la fiscalía busca, busca la protección a través de leyes locales, federales, penales y civiles. Con base en los derechos de la familia se analizará este problema de la... En esta investigación se consultarán algunos documentos. Fueron de gran utilidad para la información y preparación de cada capítulo. Se recopiló información acerca del tema en cuestión. Se utilizaron algunos artículos, archivos cablegráficos y legislativos para aplicarse. Ajá. Muy bien, perfecto. Tu método de investigación es documental, es bibliográfica, así que está bien. Nada más hay que poner método documental bibliográfico. Propuesta provisional. En etapa en... Quitamos esta. Bien, bien. Esto nada más lo colocas. Bien, ¿vale?
A los ciudadanos para que regulen las actividades de las TICs en en los niños o adolescentes. Y tienes que colocarme también el cual, por qué está realizando también la investigación, ¿dale? Ok, el cronograma era algo así. Lo voy a copiar. A ver, vamos a ver porque aquí se copió algo. Lo voy a dejar aquí ya nada más. Esto es de carácter tentativo. Esto no lo vas a tener que llenar, pero para efectos de presentación lo vas a colocar así, ¿vale? Igual nada más lo copias y lo pegas a cada capítulo y le vas poniendo, por ejemplo, capítulo uno, capítulo 2 y así para que tengas el sentido. Fuentes de información, bien. ¿Ves? Aquí me pones Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego me pones la Ley General de Derechos de los Niños. En ese sentido, en donde hablamos de tu marco, no, de tu marco jurídico legal, es algo así. En donde estás basando, de qué marco jurídico te estás tomando para la realización de la investigación, ¿eh? Y bien, aunque me falta un poquito más de fuentes de información, te voy a dar el ejemplo de la investigación. Todas las fuentes de información y de consulta que se tomaron en la investigación, ve cómo lo tenemos que colocar, justificado y de dónde lo sacamos. Hay algunas cosas que obviamente las tenemos que sacar de internet, de algún libro y así, y las tenemos que colocar, ¿vale? Dentro de lo que cabe es una buena investigación, un buen protocolo. Y bueno, terminamos con el de el compañero Ernesto. Vamos a ver posteriormente el otro. Pero quedó bien, ahorita lo voy a mandar para que el compañero se ponga a hacer el cambio. Compañero Juan, vamos a rever. Aquí, pues realmente por la cuestión del tiempo, no me pude yo seguir metiendo más en la en el revisado del tema, así que ya me mandaste tus avances y no te preocupes, los avances quedan resguardados, quedan salvados como producto y se te está respetando tu porcentaje. Entonces quedamos como el maltrato animal, ¿quién me protege? Soy un ser vivo. Ok, bien. ¿Qué va? Espacio local, Estado de México. Vamos a verlo de esta manera. Espacio local,
Así. Muy bien. Espacio local, Estado de México, municipio de Chimalhuacán. Así que, local, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Temporal de 2019 a 2020. Área de acción, derecho penal, derecho ecológico ambiental. Vamos muy bien. Maltrato animal. ¿Quién me protege? Soy un ser vivo. Ok, tú vas hacia el maltrato animal. Bien, vamos a ver de cómo va. Cómo va el, en la investigación, en la elaboración de objetivo, comprensión. Tratamiento del problema. En esta investigación, cambiarle, en la presente investigación se argumentará el incremento del alto índice del maltrato animal en el Estado de México. Ok. En este caso, si me hablas de exclusivamente municipio, lo vamos a poner así. En la presente investigación se argumentará el incremento del alto índice de maltrato animal en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, así como de determinar el factor violencia que se ejercita en los animales domésticos. Bien, entonces tu planteamiento va sobre dos. Tenemos uno, el incremento y determinar el factor violencia. Bien, esto lo vamos a poner más adelante. Bien, recordemos que nuestro planteamiento debe de por lo menos tener, ya sea centrarse a nuestro tema teniendo una vía o posteriormente teniendo dos vías. No podemos tener más de dos vías en un planteamiento. Entonces, está bien, está bien. Justificación. Ya que cada día se va incrementando esta conducta y que, a ver, este importante estudio sobre el maltrato animal que se sufre en el Estado de México, primordialmente en el municipio de Chimalhuacán, ya que cada día se va incrementando esta conducta. Y que sean condenadas estas conductas de acuerdo al Código Penal del Estado de México para poder erradicar esta conducta social, así como llevarlos a los criterios políticos al tratar de erradicar esta conducta no razonable. Bien. Ok, tu justificación debe atacar primeramente el incremento del alto índice, por qué ha aumentado el índice de violencia hacia los animales domésticos, que por domésticos se entenderán por perros y gatos. Y aquí tienes que mencionar un índice que avale, justifique el maltrato animal. Aquí, compañero Juan, ajá, aquí, compañero Juan, eh, debes de entrar a alguna página que sea de maltrato animal, que esté en contra del maltrato animal, en el que pues, tú puedas obtener algún índice, alguna tabla, o, no, o nosotros cómo sabemos que realmente está aumentando el maltrato animal justamente en el Estado de México, si no tienes datos acerca de que en el municipio de Chimalhuacán ha aumentado, pues
tómalo a nivel estado, en el que debemos de justificar que efectivamente se ha dado un aumento al maltrato animal, pero debes de justificar por qué se ha aumentado. Cifras en el INEGI, no sé si hay alguna institución especializada para el índice de control de maltrato animal, si no tienes que buscarla y tienes que citarla en este apartado, ¿vale? Ok. ¿Cuál justificante has? Ya atacamos el primero, ya atacamos el primer planteamiento y el segundo planteamiento, factores en la sociedad, factores en la sociedad son predominantes para que se violenten. Factores en la sociedad son predominantes para que se violente físicamente a los animales domésticos. También tenemos que justificar qué factores en la sociedad son los que predominan para la violencia en los animales domésticos. Y luego puedes cerrar con lo que habías dicho. Bien. Hipótesis. Escogiste causa y efecto. De acuerdo a las resoluciones de los criterios jurisdiccionales en base al Código Penal del Estado de México, mientras más sea la sentencia, se erradicaría esta conducta de maltrato animal. Ok. Aquí estás hablando de punibilidad y coerción. Propones el aumento en la sanción, aumento en la sanción, la sentencia, uno de los principales caracteres que tiene la sentencia o fines que tiene la sentencia es la disuasión. Esto es que en la ciencia que es la penología, que es una rama eh, directa del derecho penal, nos dice que la sentencia es una decisión judicial por parte del Estado para imponer una disuasión y un control social. Esto es que la sentencia va a venir a disuadir, va a venir a prevenir que no se realice determinado delito, determinada conducta y que en ese sentido pues se logre tener un control hacia la sociedad para que no lo vuelva a hacer. Es así que la punibilidad es obviamente el castigo, perdón, la punibilidad
es el hecho que se le imputa, un hecho que es típico, un hecho que es totalmente típico, previsto en la ley. Y la coerción es la parte del castigo que el Estado le otorga al delincuente o la persona que cometió dicha conducta. En ese sentido, causa y efecto me pones, de acuerdo con la resolución de los criterios jurisdiccionales y más el Código Penal del Estado de México, mientras más sea la sentencia, se radicaría esta conducta, mientras más sea la sentencia, vamos a cambiarle, se disuadirá esta conducta, delito de maltrato, el delito de maltrato animal. Y lo tenemos como bien. ¿Cuál es tu objetivo general? Analizar los efectos de por qué son poco penadas en el Estado de México, esencialmente en el municipio de Chimalhuacán. Analizar los efectos, analizar los efectos, analizar los efectos. Bien. Bien. La función, porque las resoluciones, en cuestión de resoluciones, decisiones judiciales, el órgano controlador o el órgano encargado de dictaminar dichas resoluciones es el Poder Judicial, o para que mejor entendamos, los jueces, todos los que tienen capacidad jurídica jurisdiccional de actuar para la intervención de un proceso, son los jueces, ya sea jueces de oralidad penal en el ámbito del derecho penal, jueces comunes o jueces civiles, o jueces familiares, son los encargados de dar resoluciones. Como tal, la Fiscalía solamente es una institución persecutora del delito, en la que la propia Fiscalía no tiene el poder o la facultad de dar resoluciones. Entonces, examinar la función y persecución de la Fiscalía en materia del maltrato animal en el municipio. Bien. Preguntas de investigación. ¿Cuáles criterios jurisdiccionales del municipio de Chimalhuacán? ¿Cuáles criterios? ¿Cuáles son los criterios jurisdiccionales del municipio de Chimalhuacán? ¿Cuáles son los criterios jurisdiccionales del municipio de Chimalhuacán que atienden el delito de maltrato animal? ¿Cuál es la penalización del maltrato animal de acuerdo al Código Penal del Estado de México?
Bien. Con respecto a criterios jurisdiccionales, ¿a qué nos entendemos? Lo mismo que le decía a tu compañero Ernesto, tenemos que empezar primero con poner la definición fonológica, biológica de lo que estamos haciendo. Este es un ejemplo, ¿eh? Tú buscarás ahí qué instituciones son las que vigilen la vida de los animales según el estado, ¿vale? Ok, ya entendí. Entonces tu investigación va de acuerdo a que se debe de implementar la sanción, una sanción fuerte para el maltrato animal. Esto es que la investigación va a proponer que se agrave el delito de maltrato animal. Entonces, ya el planteamiento del problema
Vamos a cambiarlo porque entonces ya no busca solamente el incremento, sino determinar el factor violencia que se ejercita. Entonces, quitamos el factor violencia. Aprende vistas de argumentar el incremento de la atención en el sistema médico, así como, bien, así ya está perfecto. Y eliminamos este. Bien, lamentablemente las conductas jamás se pueden erradicar, simplemente se dan prevención. Marco conceptual. Maltrato es la acción que se hace hacia una, es la que se hace hacia una persona o animal no adecuada o no darle una vida adecuada. Bien. Estado, dar la seguridad y protección. Ok, aquí otro marco conceptual sería animales domésticos. Tienes perros y gatos. Y también tienes que poner aquí qué son perros, qué son gatos. Violencia, maltrato como uno y especificando maltrato animal. Tienes que especificar qué es maltrato uno y qué es maltrato animal ya especificado en la investigación. Muy bien, bien, muy bien, perfecto.
Lo que al ignorar el Estado de Derecho, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a iniciar la siguiente, por cuestiones de la clase, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar en un momento.